Buenas tardes, el día de hoy vamos a realizar operaciones entre conjuntos. Cuando hablamos de operaciones entre conjuntos, entre las más conocidas tenemos unión, que está en la primera fila, intersección, diferencia y diferencia simétrica. ¿Qué es la unión de conjuntos? La unión de conjuntos es, si tenemos dos conjuntos dados A y B, se llama unión o reunión de conjuntos al conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y al conjunto B. ¿Qué quiere decir esto? Que la unión es juntar los elementos que tenemos en ambos conjuntos. Vamos a ver algunos ejemplos. A unión B. Si A está conformado por los elementos 1, 3, 5 y 7, y B está conformado por 5, 7, 9 y 11, el conjunto unión va a estar formado por juntar ambos elementos, es decir, estaría formado por 1, 3, 7, 5, 9 y 11. Vamos a ver otro ejemplo. Sea unión B unión con C. El conjunto B está formado por 5, 7, 9 y 11 y el conjunto C está formado por 9 y 11. Como podemos observar en este tipo de conjunto, el 9 y el 11, estos dos elementos que le pertenecen a C, también están en el conjunto B. Por ejemplo, este tipo de conjunto podemos decir que la relación entre ambos, podríamos decir que C está incluido en B. Quiere decir que todos los elementos de C le pertenecen a B. Y el conjunto unión sería, pues, todos los elementos que vemos en esta figura. Ahora, ¿qué pasaría cuando nos piden dos conjuntos, en este caso A unión con C, si A está formado por 1, 3, 5, 7 y C formado por 9 y 11? Pues la reunión de estos conjuntos va a estar dada por todos los elementos de A más los elementos de C. Esa va a ser la unión de este conjunto. Vamos a ver algunas representaciones de la unión. ¿Qué pasa cuando el conjunto está incluido? Quiere decir que hay elementos que pertenecen a ambos. Pues la unión va a ser ambos conjuntos. ¿Qué sucede si el conjunto está incluido? Quiere decir que todos los elementos de A pertenecen a B. La unión va a estar formada por todo. Ahora, ¿qué sucede cuando son conjuntos disjuntos? Quiere decir de que no tienen ningún elemento en común. Igual, como nos piden unión, es juntar a los dos conjuntos. Pero, ¿qué pasa en la intersección? A diferencia de la unión, la intersección está representada solo por los elementos que se repiten. Quiere decir elementos que tiene A y que también tiene el conjunto B. Lo vamos a poder observar con algunos ejemplos. Ejemplo, el conjunto A está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el conjunto B está formado por 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí tenemos la representación mediante un diagrama de Venn. Y al juntarlos, pues vamos a observar que los elementos que se repiten en ambos conjuntos son el 5, 6 y 7. Entonces, A intersección B van a ser esa parte del centro. Esos números que se repiten, eso es la intersección. Entonces, la intersección de A y B sería 5, 6 y 7. Bueno, cuando un conjunto no está incluido en el otro conjunto, la unión es la parte del centro. ¿Qué sucede cuando un conjunto está incluido del otro? Quiere decir que vamos a sombrear solamente los elementos que se repiten. ¿Y qué sucede cuando los conjuntos son disjuntos? No tienen elementos en común. Entonces, cuando tenemos este tipo de casos y nos piden intersección, la intersección va a ser vacía o conjunto nulo. La diferencia de conjuntos. El conjunto diferencia de A y B es el conjunto formado por todos los elementos de A que no pertenecen a B.
¿Qué quiere decir? Que la diferencia de conjunto va a ser todo lo que tiene el primer conjunto que nos pidan, pero que no tiene el segundo. Vamos a verlo con algunos ejemplos. El conjunto A está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el conjunto B está formado por 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí tenemos los conjuntos, los unimos y podemos apreciar qué elementos lo hacen diferente a A. Solamente A. Los elementos que A tiene diferente van a estar representados en esta zona. Entonces, esa va a ser la diferencia de A diferente de B. Y en lo que él no se repite, no tiene B. Ahora, ¿será lo mismo decir A diferente de B será igual a B diferente de A? En este caso nos están pidiendo que A sea B diferente de A. Volvemos a juntarlos. Y ahora, ¿qué números tiene B? Solamente B, que no tiene A. En este caso, la diferencia sería 8 y 9. Entonces, A diferente de B no es igual a B diferente de A. Diferencia simétrica. La diferencia simétrica es lo que a ambos conjuntos tienen de diferente. En pocas palabras, es todo menos la intersección. Vamos a ver con un ejemplo. A es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y B es igual a 5, 6, 7, 8 y 9. Graficamos, juntamos. ¿Y qué es lo que a ambos los hace diferentes? Para hacer la diferencia simétrica. Entonces la diferencia simétrica es 1, 2, 3, 4, 8 y 9. Es lo que a ambos los hace diferentes. Es todo menos la intersección, menos los números que se repiten. ¿A qué denominamos complemento de un conjunto? El complemento de un conjunto está formado por todos los elementos que puede tener el conjunto que nos piden para ser igual al otro. Lo vamos a reflejar con un pequeño ejemplo para poder entender qué es el complemento de un conjunto. A ver, nos dice, el conjunto universal está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y el conjunto A está formado por 1, 3, 5, 7 y 9. Nos piden A complemento. En pocas palabras, es todos los elementos que no tiene A. ¿Qué elementos no tiene A? Eso es lo que a A le falta para ser igual al otro conjunto. Entonces, el A complemento es igual a 2, 4, 6 y 8. A ver, nos dicen, dado los siguientes conjuntos, 2x tal que x pertenece a los números naturales mayores que 3 pero menores que 8. Y b son 3, 5, 7, 8 y 10. Nos dicen, determina A intersección B. ¿Qué es A intersección B? Quiere decir que primero tenemos que encontrar qué elementos o qué números son mayores que 3 pero menores que 8. Y posteriormente los reemplazamos en 2x. Los números van a ser 4, 5, 6 y 7. Esos son los primeros elementos que encontramos, mayores que 3, pero menores que 8. Ahora, eso lo reemplazamos en 2x, quiere decir que vamos a multiplicar cada uno de ellos por 2. 4 por 2, 8, 5 por 2, 10, 6 por 2, 12, 7 por 2, 14. Ahora nos piden A intersección con B. Ya teniendo los nuevos elementos o los elementos que pertenecen a A, que son 8, 10, 12 y 14, y los que pertenecen a B son 3, 5, 7, 8 y 10, ¿cuál sería la intersección? La intersección son los números que se repiten. En este caso son el 8 y el 10. Vamos a ver otro ejemplo. En el siguiente gráfico sombrea la siguiente expresión. A diferente de B, unión C diferente de la
unión de A y B. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos este tipo de ejercicios, lo primero que tenemos que resolver son la zona de los paréntesis. Posteriormente, si hubiera corchetes, corchetes y de ahí llaves. Y de ahí unimos todo. Ahora vamos a iniciar con los dos paréntesis que tenemos. ¿Qué quiere decir? A diferente de B y posteriormente trabajaremos en otro gráfico A unión B. Trabajemos. A diferente de B. Olvidemos que este es el círculo del conjunto C y solamente concentrémonos en A diferente de B. Todo esto es lo que lo hace a A diferente de B. Ahora nos dicen acá, C diferente de A unión B. Primero trabajaremos lo que es A unión B. A unión B es todo eso. ¿Qué nos piden de ahí? C diferente de eso. ¿Qué es lo que hace a C diferente de esa unión? Muy bien. En pocas palabras, esto es lo que hace a C diferente de esa unión. Ya tenemos los dos resultados, tanto del primer paréntesis como el de llaves. Ahora, ¿qué nos dicen? Unión de ambos resultados. Unimos las dos últimas partes sombreadas y tendríamos este gráfico. Este sería el resultado final de esta zona sombreada. A ver, tenemos otro aquí. 2, 3, 4 y 5. 1, 3, 5 y 8. Haya número cardinal. Esa N significa cardinal de A intersección B. Cardinal quiere decir cuántos elementos conforman a ese conjunto. A ver, vamos a trabajar. Primero desarrollo la intersección A intersección B. ¿Cuál es? 3 y 5. Ahora me piden cardinal de la intersección. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos elementos hay? ¿Cuántos elementos podemos observar? Entonces, cardinal de A intersección B va a ser igual a 2. Eso sirve para poder hallar número cardinal. Observa el diagrama y escribe C diferente de A intersección B. Muy bien, ahí tenemos el diagrama. Nos piden primero, tendríamos que hallar A intersección con B. ¿Cuál es A intersección con B? Los números que se repiten de la intersección A con B. En este caso, 5 y 8. Ahora, ¿qué hace diferente a C de ellos? ¿Qué hace diferente a C de esta intersección? 2 y 3. Muy bien, entonces la respuesta final va a ser 2 y 3. Ahora nos piden, si cardinal de A unión B es 10, perdón, si cardinal de A intersección B es 10, cardinal de A es 23, cardinal de B es 36, calcula cardinal de la diferencia simétrica de A con B. Para poder solucionar este tipo de problemas tenemos que hacer un gráfico y poner nuestros datos. Tenemos cardinal 10, cardinal de A 23, cardinal de B 36 y nos piden cardinal de la diferencia simétrica. A ver, tenemos nuestro gráfico. Tenemos cardinal de nuestra intersección es 10. El cardinal de nuestra intersección es 10. Muy bien. El cardinal de nuestra intersección es 10. Ahora nos dicen cardinal de A 23, cardinal de B 36. Pero si observamos detenidamente, este 23 incluye a todo esto, te dicen A, y todo esto es el conjunto A. Quiere decir que esos 10 también están incluidos dentro del conjunto A. Y para poder hallar qué número podemos poner aquí, qué número correspondería solamente ahí, lo que podemos hacer es, nos piden hallar estos dos. Nos piden hallar estas dos partes sombreadas porque eso es la diferencia simétrica. Vamos a imaginar que uno sería X y el otro Y. Primero vamos a hallar el conjunto A. Si nos dicen que todo A es 23 y ya tenemos 10, ¿cuánto sería solamente A?
solamente A, tendríamos que hacer 23 menos 10, lo que nos va a dar igual a 13. Entonces solamente A es 13 y solamente B, si tenemos 36, recordemos que también todo esto es B, menos 10 va a ser igual a 26. 26. Por lo tanto, tenemos acá 13 y acá 26. Ahora nos piden diferencia simétrica. Miren, ya tenemos sombreada la diferencia simétrica. Como nos piden cardinal, quiere decir cuántos elementos hay. Si en A tenemos, en solo A tenemos 13 y en solo B tenemos 26, y si nos piden número cardinal, que significa la n, tendríamos que sumar 13 más 26. Por lo tanto, el cardinal de esta diferencia simétrica es 39. Gracias y nos encontramos en la siguiente oportunidad.